Hola a todos, mi nombre es Marisol Guerra. En esta oportunidad voy a presentar la tarea número 4 del curso Negocios Internacionales 1. El tema es diferencias en la cultura. Acá tenemos nuestro mapa mental. Vamos a ver qué es la cultura, los valores y las normas, la sociedad y el estado de nación, la estructura social en individuos y grupos, la importancia de la estratificación social, los principios básicos, la movilidad social. También vamos a ver un sistema religiosos y éticos, los tipos de religión, el lenguaje, idioma hablado, el lenguaje no verbal. Vamos a tocar un poco también lo que es la educación y la cultura y negocios con sus 5 dimensiones. ¿Qué es la cultura? La cultura es un sistema de valores y normas que residen en varias capas de la sociedad: gente, familias, campañas, industrias, países y regiones del mundo. Edward Taylor definió cultura como todo complejo que incluye conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y otras capacidades adquiridas por el ser humano como miembro de la sociedad. La cultura es un elemento fundamental tanto en los países como en las empresas, ya que influye directamente en la forma en que las personas piensan, actúan y se relacionan. En el caso de los países, la cultura define la identidad nacional, las costumbres, los valores y las tradiciones que se caracterizan a una sociedad. Además, influye en la manera en que una nación se proyecta internacionalmente en sus relaciones diplomáticas y en la forma en que hace negocios con otros países. La cultura organizacional es la clave para el funcionamiento interno y el logro de los objetivos. Esta determina el estilo de liderazgo, la forma de comunicación, el ambiente laboral y la toma de decisiones. Una cultura empresarial sólida puede aumentar la motivación de los empleados, mejorar el trabajo en equipo y fortalecer el compromiso con la empresa. Tenemos los valores y normas. Los valores forman los cimientos de una cultura y ofrecen el contexto dentro del cual se establece y se justifican las normas en una sociedad. Los valores también se reflejan en los sistemas económicos de una sociedad. Por ejemplo, el capitalismo democrático del libre mercado es un reflejo de un sistema de valores filosóficos que enfatiza la libertad individual. Tenemos la sociedad y el Estado-nación. La sociedad es un conjunto de personas que comparte un conjunto de valores y normas. Es una colectividad vinculada por una cultura en común. Los estados-nación son creaciones políticas, con frecuencia se estudian por su identidad nacional, carácter nacional e incluso por su ventaja competitiva nacional. Las culturas también suelen abarcar varias naciones, como sucede con los países de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Se caracterizan por su comunicación directa, puntualidad, responsabilidad y alto nivel de organización. Además, mantienen tradiciones y costumbres con raíces históricas y culturales similares, muchas vinculadas a su herencia escandinava. Estos países se parecen en sus valores sociales, su modelo político y económico, su organización social y su identidad cultural. Tenemos la estructura social. En una sociedad se refiere a su organización social básica, indica cómo se organiza una sociedad en términos de valores, normas y relaciones. Tenemos los individuos y grupos. Un grupo es una sociedad de dos o más individuos que comparten un sentido de identidad y que interactúan entre sí de formas estructuradas con base de un conjunto de experiencias mutuas acerca de su comportamiento. El individuo, ese es el cimiento mismo de la organización social, lo que se refleja
no solo en la organización política y económica de la sociedad, sino también en la forma en cómo las personas se perciben a sí mismas y se relacionan entre sí en escenarios sociales y comerciales. Tenemos los grupos, ¿verdad? Esta es la unidad primaria de la organización social en muchas otras sociedades. En Japón, el estatus social de un individuo se ha determinado tanto por la posición del grupo al que pertenece como por su desempeño individual. La importancia de estratificación social. Todas las sociedades están estratificadas en categorías sociales, es decir, en estratos sociales sobre una base jerárquica. Los individuos nacen en un extracto en particular, se convierten en un miembro de la categoría social a la que pertenecen sus padres. Quienes nacen en un extracto ubicado en la parte superior de la jerarquía social tienen mejores oportunidades de vida que quienes nacen en un extracto inferior. Y pues esta parte la podemos ver en los trabajos, ¿verdad? Que hay personas que vienen en un estatus económico mucho más alto y pues estas personas tienen mejores oportunidades de empleo, de ingresos. Y las personas que vienen de un estatus medio bajo no tienen esas mismas oportunidades, ¿verdad? Tenemos la estratificación social en base a 4 principios básicos. La estratificación social es un rasgo de la sociedad, no un reflejo de diferencias individuales. Se transmite de generación en generación. Por lo general es universal, aunque variable, implica no solo desigualdad, sino también creencias. Tenemos la movilidad social. Acá se refiere al grado de que los individuos pueden salir del estrato social donde nacieron y varía significativamente en una sociedad a otra. Tenemos el sistema de castas. Acá es un sistema cerrado de estratificación donde las posiciones sociales están determinadas por la familia en la que nace una persona y donde un cambio en esta posición es prácticamente imposible. El sistema de clases, esta es una forma menos rígida. Acá sí es posible la movilidad social. Es una forma de estratificación abierta en la cual la posición de una persona al nacer puede modificarse dependiendo de sus logros y de su suerte, de su carrera, ¿verdad? Tenemos los sistemas religiosos y éticos. Esta parte también es bien interesante, ¿verdad? Porque en lo personal yo no conocía tantas religiones. Una, dos, tres, cuatro, sin mucho, pero hay religiones que no las había visto. Entonces, acá tenemos que la religión podría definirse como un sistema de creencias compartidos relacionados con el reino de lo sagrado, ¿verdad? Un sistema ético se refiere a un conjunto de principios o valores morales que se utilizan para guiar y moldear el comportamiento. La mayoría de los sistemas éticos del mundo son el producto de religiones. Tenemos la religión del cristianismo, es la religión más practicada en el mundo, con más de 2.200 millones de fieles. La mayoría de los cristianos viven en Europa y en el continente americano. Tenemos la religión islam, con aproximadamente 1.600 millones de creyentes. El islam es la segunda religión más extendida en el mundo. El islam tiene raíces tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ya que consideran a Jesucristo como uno de los profetas de Dios. Tenemos el hinduismo. Tiene aproximadamente 1.100 millones de fieles, la mayoría de los cuales viven en el subcontinente indio. El hinduismo comenzó en el Valle del Indio, en India, hace más de 4.000 años, lo que se convierte en la religión más antigua del mundo. Tenemos el budismo, tiene más de 535 millones de fieles. El budismo es una tradición espiritual, filosófica y religiosa originada en el norte de la India, actualmente en Nepal. Fue fundado por Siddhartha
Gautama, un príncipe que abandonó su vida de lujos para buscar una solución al sufrimiento humano y que tras alcanzar la iluminación fue reconocido como Buda el despierto. Tenemos también el confucianismo. Este fue fundado por Confucio en China. Es un sistema ético, filosófico y político centrado en la moralidad, la armonía social y la piedad. Enfatiza el perfeccionamiento personal, la educación y el cumplimiento de roles sociales a través de virtudes como la benevolencia. Ha influido profundamente en el este de Asia durante más de 2500 años. Tenemos el lenguaje. Acá nos referimos tanto a la forma hablada como no hablada de la comunicación. El idioma también es una de las características de una cultura. El idioma hablado, esto hace mucho más que permitir a la gente comunicarse entre sí. La naturaleza de un idioma también estructura la forma como percibimos el mundo. El idioma moldea la forma en cómo la gente percibe el mundo, también ayuda a definir la cultura. Tenemos el lenguaje no verbal. Acá se refiere a la comunicación que no implica palabras. Por ejemplo, levantar las cejas es un signo de reconocimiento en la mayoría de las culturas. Una sonrisa es muestra de alegría. En la educación, acá esto forma un juego, crea un juego, un papel importante en la sociedad. Es el medio por el que los individuos aprenden mucho del idioma, conocimientos y habilidades indispensables en una sociedad moderna. Tenemos la cultura y los negocios. La cultura y negocios se considera importante para la corporación multinacional o para compañías pequeñas, medianas o grandes con operaciones grandes en países. En la cultura y negocios tenemos 5 dimensiones. Está la distancia de poder, se encuentra en países que dejan crecer las desigualdades con el tiempo hasta que se convierten en desigualdades de poder y riqueza. Tenemos individualismo frente al colectivismo, se enfoca en la relación entre el individuo y sus compañeros. Con las sociedades individualistas, los vínculos entre las personas son débiles. En las sociedades colectivistas, los vínculos entre las personas son fuertes. Esta evitación de la incertidumbre mide el grado en el que las diferentes culturas socializan a sus miembros para aceptar situaciones ambiguas y tolerar la incertidumbre. Las culturas con baja incertidumbre se caracterizan por las disposiciones de asumir riesgos y presentan menos resistencia emocional al cambio. Tenemos la masculinidad frente a la feminidad, se refiere a las relaciones entre el género y los roles laborales. En las culturas masculinas, los roles de género están diferenciados y los valores masculinos. Tenemos también la orientación a largo plazo frente a la orientación a corto plazo. Acá se refiere al grado en que una cultura forma a sus ciudadanos para aceptar el retraso de la gratificación de sus necesidades materiales, sociales y emocionales. Muchas gracias.